Pues bueno, pues Ángel Luis, pues cuando quieras podemos ir empezando con el tema de hoy. Recuerdo a la gente que nos esté viendo que nos podéis ir dejando las preguntas y te escuchamos atentamente. Adelante. Pues muy bien, muchísimas gracias. Siempre un placer estar con todos. Y en esta ocasión nos toca hablar de viajes en el tema muy controversial y del cual pues me ha escrito mucha gente para que hablase de ello. No he tenido oportunidad yo hasta ahora de introducirme en un tema tan escabroso como este, sobre todo porque no es mucho lo que se conoce aquí y también porque es necesario adentrarse en algunos conceptos de la física teórica para poder comprender hasta qué punto pues esto puede ser posible. Y bueno, debería comenzar diciendo que en el fondo todos viajamos en el tiempo, siempre de alguna manera, ¿no? Todos nos estamos moviendo hacia adelante. En este momento bien se podría decir que estamos viajando en el tiempo a la velocidad de 1 hora por hora. Pero claro, el planteamiento que tenemos que hacernos es, ¿podríamos viajar en el tiempo a mayor velocidad o a menor velocidad que 1 hora por hora? ¿Podríamos viajar hacia atrás, por ejemplo, 2 horas por hora, o 10 o 100 años por hora? ¿Cómo funciona esto? Claro, para hablar de ello tenemos que referirnos a Albert Einstein. Ya sabéis quién fue este científico del siglo pasado y todos conocéis perfectamente que desarrolló una teoría, entre otras, pero esta en especial llamada justo así, relatividad especial. Las ideas de la relatividad especial pues son muy difíciles de imaginar porque no son algo que se pueda experimentar en la vida diaria, pero sí ha sido confirmado por la comunidad científica muchas veces. La teoría de Einstein, que el espacio y el tiempo pues son realmente aspectos integrados en el universo, van juntos, forman parte de eso que se ha dado en llamar el tiempo espacial y que contempla pues una serie de vicisitudes hasta un límite de 298.000 kilómetros por segundo, es la velocidad que llega a alcanzar la luz en esta dimensión, ¿no? De manera que ese es el límite. La relatividad especial también sostiene que hoy hay algo interesante que ocurre cuando nos movemos a través del tiempo espacial, especialmente cuando la velocidad relativa a otros objetos es cercana a esa velocidad de la luz. Entonces se observa que el tiempo pasa más lentamente para el que va a esa velocidad de la luz que para las personas que han quedado atrás como referencia, ¿no? Y claro, el efecto pues no se nota hasta que uno llega de regreso y se da cuenta que el tiempo no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tenéis, pues, qué sé yo, 20 años de edad o 25, que sois un astronauta y que abandonáis la Tierra en una misión espacial a bordo de una nave que va viajando. Esto en realidad no es posible, pero es una aproximación, ¿no? Y imaginaros que la nave va viajando al 99.5 de la velocidad de la luz, que bueno, es algo, a pesar de que es inimaginable, puede ser contemplado a nivel teórico, ¿no? Y bueno, vamos a imaginar también que estáis pues, a bordo de esta nave durante un tiempo determinado. O sea, no sé, vamos a imaginar que estamos una serie de meses, ¿no? Cuando volvéis a casa, si tenéis 20 años de edad, han pasado, pues vamos a suponer que 2 años, ¿no? Y llegáis con 22 años, ¿no?
pero os dais cuenta que al llegar, pues todos vuestros compañeros, los que estaban en vuestra clase, pues no tienen 22 años, sino que tienen 65, ¿no? Ya están jubilados y que están con nietos y demás. Esta es una escenificación de lo que realmente sucede en este caso, ¿no? En cierto sentido, lo que significa es que se viajó en el tiempo. Es decir, ha habido un lapso de 2 años para vosotros, mientras que los compañeros de clase pues, han transcurrido pues, a lo mejor 50 años, ¿no? Se ha viajado al futuro, ¿no? A una velocidad mayor de 1 hora por hora. Los viajes en el tiempo también pueden ocurrir, por ejemplo, por los objetos dentro de los campos gravitacionales. Y en este sentido, Einstein postuló otra teoría, que fue la denominada de la relatividad general, prediciendo que el tiempo pasa más lentamente para los objetos en campos gravitacionales, como sucede aquí en la Tierra, que para los objetos lejanos de tales campos. De modo que existen todo tipo de distorsiones temporales cerca de los agujeros negros, donde la gravedad pues, puede llegar a ser muy intensa. En los últimos años ha habido muchos científicos que han usado estas distorsiones en el tiempo espacial para pensar en posibles formas en que pudieran funcionar las máquinas del tiempo, las posibles máquinas del tiempo. Algunos consideran la posibilidad de los agujeros tubulares, que podrían ser algo así como atajos a través del tiempo espacial. Y de este modo, pues, este tipo de ideas son siempre interesantes a desarrollar por la comunidad científica en este momento, y tal vez no sean posibles para los objetos reales, pero la verdad es que parten de postulados científicos verdaderamente sólidos, ¿no? Sin embargo, en todos los viajes en el tiempo que contempla la ciencia, no hay manera de que un viajero pueda retroceder a un momento anterior al cual se había construido la máquina del tiempo. Es sencillamente increíble pensar con respecto a los viajes en el tiempo qué pudiera suceder. Por ejemplo, esto es un esquema que podéis plantearos siempre. ¿Qué sucedería si retrocedieseis en el tiempo y, por ejemplo, pudieseis haber impedido que se conociesen vuestro padre y vuestra madre? ¿Os imagináis que pensar en la posibilidad de que pudierais evitar vuestro propio nacimiento? Entonces, si no hubieseis nacido, teóricamente no podríais haber regresado en el tiempo para impedir el encuentro. O sea que, en realidad, los científicos y los ingenieros que planifican y operan algunas misiones espaciales tienen que tener en cuenta las distorsiones del tiempo que ocurren debido a la relatividad general y a la relatividad especial, como postulaba Einstein. Y estos efectos pues, son demasiado pequeños para que tengan importancia en términos humanos a lo largo de una vida humana. Sin embargo, esas fracciones minúsculas de segundo sí importan para el trabajo preciso necesario para hacer volar las naves espaciales, por ejemplo, a través del sistema solar. Albert Einstein sentó esas bases, ¿no? Muchas de las teorías científicas que rigen actualmente la investigación de los viajes en el tiempo. Y naturalmente, claro, habría que referirse antes a científicos como fueron Galileo o Poincaré, que llegaron después y también ayudaron, pero lógicamente las teorías de Einstein sobre la relatividad general y especial cambiaron completamente todo el entendimiento del tiempo y el espacio. Y es justo a causa de estas teorías que podemos plantearnos que viajar en el tiempo es posible. Siempre a la luz de la ciencia, claro. Una de las opciones para poder hacer esto sería generar o utilizar un agujero de gusano. Ya sabéis que es conocido como el puente Einstein-Rosen. Junto con el físico Nathan Rosen, Albert Einstein sugirió la existencia de estos agujeros de gusano, ya por 1930 y tantos. Y aunque a ciencia cierta no se ha descubierto ninguno como tal, pero sí se intuyen, muchos científicos han contribuido con sus propias teorías acerca de cómo podrían funcionar. Ahí tenéis a Stephen Hawking,
Kip Thorne, los más conocidos, este último físico teórico en California, en Caltech, que fue el que ayudó a Christopher Nolan en esta famosa película Interstellar, que todos conocéis también. Así que vamos a asumir por un momento que sí existen los agujeros de gusano y volar un poco hacia atrás, hacia los años 80, que fue cuando Thorne dijo que un agujero de gusano se podía convertir en una máquina del tiempo. ¿Por qué? Bueno, según la teoría general de la relatividad de Einstein, el agujero podría actuar como un puente a través del espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes mediante una especie de atajo de conector. Ahora sabemos que en el centro de esta galaxia existe un agujero negro, pero en el centro de todas, o sea, no existe un sol central, sino un agujero negro que actúa de conector, que genera esa energía centrípeta necesaria para que la galaxia no se deshilache o sufra alteraciones por la perturbación de una galaxia cercana o de grandes cuerpos estelares, ¿no? La teoría dice que ciertos tipos de agujeros de gusano permiten viajar en el tiempo en ambas direcciones, porque si pudiésemos acelerar una de sus bocas a la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz y después revertir el proceso para colocarlo en su posición original, imaginamos que la otra boca pudiera quedar estática y como resultado la boca que se mueve envejecería más lentamente que la boca estática gracias a ese efecto de la dilatación del tiempo, ¿no? Y todo esto pues lo estamos hablando de segundos, ¿no? Sin embargo, en el uso de este método hay bastantes limitaciones, ¿no? La principal es el simple hecho de que necesitamos un método para crear agujeros de gusano y una vez creados pues cualquier agujero de gusano nos permitiría viajar al pasado hasta el punto en el que fue creado. Así que, definitivamente, esto pudiera significar que no sería fácil ser espectadores de la construcción de las pirámides de Egipto. Otra de las limitaciones es que necesitaríamos una manera de mover una de las bocas del agujero de gusano hasta llevarlo casi a la velocidad de la luz. Y esto nos lleva a uno de los estudios de Thorne y sus colegas, ¿no? Asumían de haber seres avanzados que en el cosmos pues, pudieran producir este movimiento guiando de la boca derecha gravitacionalmente o por vía electrónica. Aquí, con la tecnología actual, esto todavía no es posible. Pero lo que sí se puede hacer es viajar al futuro, aunque sea de momento poca cosa, ¿no? En los últimos años se han comprobado algunos aspectos de las teorías imaginarias de Einstein y la última, y tal vez sea esta la más emocionante, pues es el efecto llamado dilatación del tiempo del que os hablaba antes, aunque hemos basado la tecnología en la teoría por décadas. Realmente no hace mucho que uno de los últimos experimentos finalmente comprobó que la dilatación del tiempo es un fenómeno completamente real, ¿no? Básicamente se refiere a la idea de que el tiempo pasa más despacio para un reloj que se mueve que para uno que está estático. La fuerza de gravedad afecta la diferencia en el tiempo transcurrido. Entonces, mientras más gravedad y más velocidad, habrá mayor diferencia en el tiempo. En este sentido, los agujeros negros, como el que aparece en Interstellar, por ejemplo, pues producirían una cantidad masiva de dilatación del tiempo debido a su fuerza gravitacional extrema, ¿verdad? Gracias también a los programas espaciales, pues ya hemos lidiado con este efecto durante mucho tiempo y esta es la razón por la que el sonido típico del reloj, del tic-tac, en la Estación Espacial Internacional, pues se escucha un poco más lento que el de los que están en la superficie de la Tierra. Así que, considerando que la estación se mueve más rápido y no está afectada por la gravedad, pues el tiempo se mueve más rápido también. Y es también la razón por la que los relojes en la Tierra pues no son del todo precisos, ¿no? Porque el efecto de la dilatación del tiempo significa que este se mueve más despacio según donde uno se encuentre en la superficie terrestre y a la velocidad en que viaje o se mueva, ¿no? Hay un buen ejemplo
de este efecto que tiene que ver con los GPS, con los GPS satelitales, ¿no? El chip del GPS que está en el móvil, en el celular, funciona porque existen 24 satélites alrededor del planeta que triangulan siempre cualquier ubicación basándose en el tiempo que tarda la información en viajar hacia y desde el dispositivo, ¿no? Pero claro, al construir el sistema, los científicos aprendieron que los relojes atómicos en los satélites caminan un poco más rápido, porque se están moviendo a 14.484 kilómetros hora en órbita y pierden 8 microsegundos al día, ¿no? Eso es prácticamente imperceptible, pero sí suficiente para errar con la ubicación. Por esta razón, la tecnología GPS pues hace ajustes en los relojes para compensar esos efectos de dilatación del tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones? Enormes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llevamos esto al extremo? Si tuviésemos una nave espacial que volara súper rápido, el tiempo pasaría más rápido para las personas en la Tierra, que actuarían como referente. Se podría dar una vuelta por la galaxia y regresar a la Tierra en el futuro. Eso es básicamente, por ejemplo, lo que plantea la película del planeta de los simios, ¿no? De hecho, el personaje que interpreta en la versión original, Charlton Heston, pues es el de un viajero del tiempo. Y claro, aquí las preguntas son, ¿esto se puede llevar hasta ese extremo? ¿También sería posible viajar al pasado? Vamos a ir viendo. Las teorías de Einstein para viajar en el tiempo no lo confirman en realidad, y bueno, de hecho afirman que es imposible viajar al pasado, por ejemplo, pero siguen manteniéndose como teorías. Es perfectamente posible que algún descubrimiento en el futuro pues puede llegar a confirmarlas o a revocarlas. En cuanto a los agujeros de gusano, en realidad no sabremos bien aquí cómo funcionan hasta que se prueben, y por el momento pues se trata de una especulación, no hay un método factible para construir un agujero de gusano y bueno, pues de alguna manera tenemos que hacer conjeturas al respecto, ¿no? Por tanto, la manera más fácil de averiguarlo es seguramente buscando los viajeros en el tiempo que caminan entre nosotros sin necesidad de un laboratorio, y eso es exactamente lo que los científicos han estado haciendo. Por ejemplo, matar a Adolfo Hitler, conocer a Jesús de Nazaret o ir a un concierto de los Beatles, pues son solo algunas de las cosas que se podrán hacer, ¿no? Si es que en algún momento se puede viajar en el tiempo. Y bueno, pues la idea de poder viajar al futuro o al pasado, ya sabéis que es muy recurrente en la cultura popular y en algún momento se podrá lograr. ¿Es una locura? Bueno, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Hoy por hoy, la ciencia dice que esto se puede concebir como posibilidad. Ahí tenemos a Stephen Hawking. Ha pasado décadas el hombre buscando una razón científica para intentar demostrar que esto pudiera ser posible, ¿no? Pero básicamente lo que ha encontrado, y que es muy importante, es que la posibilidad, el concepto no choca con las leyes de la física. Es decir, que él comentó en algún momento que al no chocar, pues pueden ser posibles, ¿no? Pero también explicó, seguramente no serían prácticos, ¿no? ¿Y en qué pudiéramos basarnos para hablar de esto? Bueno, hay muchos casos que pudieran ser considerados como pruebas de la posibilidad de viajar en el tiempo. Por ejemplo, en diciembre de hace ahora 8 años, aproximadamente 7 u 8 años, un grupo de arqueólogos chinos descubrieron una tumba gigante que no había sido abierta antes, ¿no? Era un ataúd de unos 400 años en el condado de Shanxi, y antes de romper la tapa
descubrieron que había unas inscripciones extrañas, o sea, como muy occidentales, ¿no? Y cuando abrieron, le quitaron la tapa y miraron en su interior, pues se quedaron perplejos porque encontraron un reloj de oro pequeño con la hora parada en, no me acuerdo, a las 10 o algo así, y con la palabra suizo en la parte de atrás. Es decir, un reloj suizo que no podría tener más de 100 años. Y la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? O sea, ¿quién lo puso ahí? Hay un incidente también muy comentado, es el incidente de Moberty Jordan, que es una de las historias más confusas y difíciles de explicar respecto a los viajes en el tiempo, y que es muy conocida en Francia, ¿no? Viene de un pequeño castillo que estaba en los terrenos del Palacio de Versalles a principios del siglo pasado. En esta zona había dos historiadoras, Charlotte Mauperly y Eleanor Jourdan Desider, ¿no? Y que van a dar un paseo por el Petit Trianon, se pierden en el camino y cuando se fueron a dar cuenta estaban junto a una granja abandonada, ¿no? Y allí encuentran una mujer que agitaba un paño blanco en la ventana y de pronto, pues cuando empiezan a reaccionar ellas, se dan cuenta que están cruzándose con personas que visten ropas antiguas, ¿no? Se encuentra un hombre afectado por la viruela y alguien que a ellas les pareció que se parecía muchísimo a la misma María Antonieta. Todo lo veían tan raro, ¿no? Tan poco natural, o sea, en cierto modo desagradable, según escribieron después, que hasta los árboles parecían como sin vida, ¿no? No había colores, no había colores en la gama de los ocres, ¿no? No había efectos de luz y de sombra, no había viento, es decir, estaba todo como parado, ¿no? Anclado en el tiempo. Las dos publicaron después un libro bajo seudónimo sobre su viaje en el tiempo. Y bueno, pues al principio se burlaron mucho de ellas, ¿no? Y como siempre sucede, pues enseguida hablaron de fraude, otros que se trataba de un error, etcétera. Pero posteriormente, en una de las iglesias que había en el Petit Trianon, hablaron con un párroco que dijo tener documentación al respecto y estaban describiendo, o sea, la documentación, los libros que sacaron describían exactamente lo que ellos habían visto, que era un periodo de esa misma área que había transcurrido 300 años atrás, ¿no? Después, se han encontrado también, por ejemplo, hay muchas películas antiguas y muchos investigadores al respecto, ¿no? Hoy por hoy, los internautas que pueden llegar a todo y todo está gratuito en YouTube, pues descubrieron un fragmento de vídeo tomado en la versión de DVD de la película El Circo de Charles Chaplin, cuando se subió a YouTube con anotaciones, ¿no? Y bueno, quedaron muy desconcertados porque en medio de una multitud aparece alguien que está hablando por un teléfono celular. Los historiadores, claro, han intentado pues, rebatir esto y arruinar, ¿no?, todo posible debate, diciendo que el teléfono en cuestión pues, podría ser algún accesorio para la sordera, que se pareciese a un teléfono, ¿no? Lo que pasa es que no había esos accesorios en ese momento y bueno, pues ya no se sabe qué pensar. También en los principios de la era de Internet también hubo un caso, ¿no? Fue el de John Titor, con un hombre que decía abiertamente que venía del año 2036 y que probó su declaración con una serie de predicciones. Titor dijo, por ejemplo, que los Estados Unidos eran muy diferentes. El país estaría dividido en 5 regiones menores, con el medio ambiente y la infraestructura devastados por ataques nucleares y otras potencias mundiales destruidas. También
dio información detallada sobre su propia máquina del tiempo y bueno, y algunas de sus predicciones, pues evidentemente resultaron correctas, otras no, pero en fin. También desde hace algunos años está el caso de Robert Nerenov y Teresa Wilson de la Universidad Tecnológica de Michigan. Llevan surfeando la red todo el tiempo buscando pues información que haya sido posteada antes que resultase posible, ¿no? Es decir, están buscando literalmente viajeros del tiempo. Todavía están en ello y ya veremos a ver si al final pues encuentran algo, pero en este momento lo están haciendo. Y bueno, hay aspectos también muy importantes, ¿no?, que han desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de Maryland están Igor Smolanyov y Yu Hunt, China, que están simulando el nacimiento del universo utilizando materiales avanzados que pueden doblar la luz de formas inusuales. Y esto es importantísimo porque este dispositivo están creando demuestra que viajar al futuro pues de momento no es posible porque el tiempo no puede doblarse por sí mismo, ¿no? No se pueden deshacer los acontecimientos que ya han sucedido. Pero sí están viendo de que el futuro inmediato pues nos depare justamente esa posibilidad de que el espacio realmente se doble, de que el tiempo se doble también y de que la luz se doble, ¿no? Hay un simulador del Big Bang que han estado haciendo también ellos dos, pequeñito, y que está construido a partir de franjas alternadas de oro y plástico, ¿no? Lo que está reconstruido de tal manera que pueda crear una metamaterial, es decir, una sustancia ingeniada para poder manipular la luz. Y estos investigadores pues, han estado creando lo que hoy se ha dado en llamar metamateriales, ¿no?, que son dispositivos con capas de invisibilidad y unos superlentes que van a permitir a los científicos literalmente ver las estructuras más pequeñas de las diversas longitudes de onda de la luz. Estos metamateriales han despertado el interés de los astrofísicos que han utilizado recientemente sustancias de la materia exótica y de la materia oscura para crear agujeros negros artificiales o incluso un multiuniverso simulado. La metamaterial en la que están trabajando Smolanyov y Hunt es justamente una representación razonable del universo, especialmente desde lo que ellos consideran fueron sus inicios y en el momento del Big Bang, cifrado en unos 13.7 millones de años, ¿no? Y a partir de ahí, ellos especulan que debido a la forma en cómo los metamateriales doblan la luz, las ecuaciones describen el paso de una partícula a través del tiempo similar a las que describen los movimientos de fotones y de partículas cuánticas similares, esas que llaman plasmones. Estas están literalmente creadas por las ondas de los electrones libres a través del material. Y es un tipo de material que se parece mucho al movimiento de partículas en el espacio que están estudiando en los laboratorios, en referencia a un modelo teórico del espacio-tiempo que a veces emplean los físicos para estudiar el universo. Este dispositivo metamaterial sirve como modelo para nuestro universo de 4 dimensiones. El movimiento horizontal a través del plano de los metamateriales es más o menos parecido al movimiento a través de las 3 dimensiones del espacio, mientras que el movimiento vertical, representando el movimiento a través del tiempo, es el componente anexo, ¿no? Pero aquí la pregunta es si el universo en realidad está tan enredado para el viaje en el tiempo. No está. O sea, el universo lo tiene todo doblado. El universo no es lineal, no es liso, es doblado. Alguien comentó en una ocasión que
un plano universal se parece mucho a una sábana de satén en una cama después de haber hecho el amor, ¿no? Para el experimento, los científicos utilizan un rayo láser verde para poder desencadenar un fenómeno similar al del Big Bang. Y estos plasmones irradiados se exteriorizan desde un único punto, al igual que los científicos creen que las partículas de la materia pues fue irradiada por un único punto también después del Big Bang. ¿A dónde van los plasmones? Bueno, pues a medida que se mueven a más distancia van más descuidados, ¿no? Y esto es coherente con la segunda ley de la termodinámica, que establece que la prescripción de cualquier tipo de intervención o sistemas, ¿verdad?, tiende a volverse más desordenada con el paso del tiempo. En este sentido, los científicos llaman a la medida del desorden en un sistema de entropía, porque hay otra forma de estado de la segunda ley de la termodinámica que dice que la entropía tiende a aumentar con el tiempo en nuestro universo. Y en el experimento, justamente hormonas para completar un parte debido a esta entropía de decisiones del bucle, el viaje en el tiempo ya no es posible, ¿no? El resultado pues sugiere que las partículas en el universo también pueden ser incapaces de retroceder en el tiempo. ¿Qué debemos pensar? El viaje en el tiempo pudiera realizarse de forma inadvertida, ¿no? Mientras que el nuevo experimento se viera bien sobre el universo y los físicos aún están llenando escenarios en los que sí es posible viajar en el tiempo. Por ejemplo, las leyes de la dependiendo de dónde se encuentre uno, ¿verdad? Es decir, la Tierra podría pasar personalmente aumenta la entropía. Eso pues también haría el tiempo. De repente la vida se aferra a esos terrenos donde la entropía va en aumento. Me refiero a esa magnitud de la termodinámica que puede medir la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. Que dicha parte de esa energía no puede hacer un trabajo, ya que se necesita la flecha del tiempo para que se esté. De manera que, como Albert Einstein sugirió en una ocasión, es como para que todo no suceda a la vez. Entropía también es, por cierto, la medida del desorden de un sistema. En este sentido, está asociado de homogeneidad. La entropía de un compuesto químico, por ejemplo, se está midiendo la que conforma cada uno de sus elementos constituyentes. Por lo tanto, mayor entropía de formación, más favorable será su formación. Por otra parte, también cabe imaginar a lo mejor un universo donde los ciclos de entropía suben y luego vuelven a bajar. Todo puede ser. De manera que, en definitiva, viajar en el tiempo es posible. Eso ya se ha hecho, ¿no? Solo que los viajes pues, no parecen lo suficientemente impresionantes como algunos piensan, ¿no? La mente física, ¿no? Puede parecer una cuestión típica de las películas de ciencia ficción y, bueno, que hay alguien que seguramente se echará las manos a la cabeza y al hablar de esto lo cierto es que es innegable que sí hemos viajado ya hacia el futuro. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que no lo han contado hasta el momento? Bueno, pues tal vez porque a lo mejor los que lo han hecho no son conscientes de ello, simplemente porque el viaje realizado no significa gran cosa, ¿no? En cualquier caso, lo cierto es que viajar en el tiempo, aunque no quede tan claro en qué dirección. Viajar al futuro, hay una persona que habla mucho de ello, que es
un astronauta, Sergei Krikalev, que pasó 803 días en la Estación Espacial Internacional Mir. Su viaje más largo, que seguramente ha sido el viaje más largo de toda la humanidad, pues cuenta con casi 2 segundos hacia el futuro. Pero esto, claro, pero en realidad de una mano así se ha dado, ¿no? El paso del tiempo de la velocidad a la que se mueve un cuerpo, así que cuanto más rápido sea, más transcurrirá el tiempo a su alrededor, pero no en sí mismo donde el tiempo transcurrirá normalmente. Tiene que ser ejemplificado muy bien con la parábola que todos conocéis de los gemelos, ¿no? Que se explica, ya sabéis, como 2 gemelos idénticos se separan, uno de ellos un viaje espacial que le llevará a los confines del sistema solar durante varios años, viajando a velocidades cercanas a las de la luz, y el gemelo cosmonauta se encuentra que mientras que para él han pasado unos pocos años, para su hermano han sido décadas, ¿no? Como os comentaba antes, ¿no? Puede incluso que hasta toda su familia haya muerto, ¿no? Y esa del tiempo, ¿no? Ha sido comprobada en tantas ocasiones de forma directa. Este concepto teórico resulta bastante difícil de comprender, pues en realidad ha sido probado en más de una ocasión, incluyendo una prueba realizada con relojes únicos ultra precisos, ¿no? Y al final lo que ocurre, pues lo que os he contado, ¿no? El gemelo que viajó al espacio lo hizo también hacia el futuro. Igualmente, pasó a este astronauta, ¿no? Casi 3 años ahora, y viajó al futuro en una fracción pequeñísima de tiempo. Pero lo hizo porque viajar hacia adelante en el tiempo, pues es no solo de tipo económico, ¿no? Porque técnicamente, ¿no? Viajar al pasado, se puede viajar al futuro, podríamos considerar viajar al pasado. Bueno, en realidad, tal y como demostró Coverdale hace algún tiempo, las leyes físicas no prohíben los viajes hacia el pasado. Pero lo que pasa es que tampoco se ha descubierto ahora mismo que existe posibilidad. Para hacerlo, haría falta viajar hacia el futuro lo suficiente como para encontrarnos con nuestro pasado. Algo parecido a lo que ocurriría si comenzásemos a recorrer el mundo. Al darle la vuelta, llegaríamos al mismo punto e incluso podríamos volver a recorrer los mismos lugares por los que ya habíamos pasado anteriormente. Y es que esa posibilidad de viajar al pasado pues era algo que incomodaba a Albert Einstein profundamente, ¿no? Porque para que esto pueda suceder con el tiempo vigente en este universo, este debería encontrarse en rotación, y en tal caso podrían darse las curvas cerradas, líneas temporales infinitas, círculos en el tiempo. Así que habría que referirse a cómo los físicos hasta ahora han visto y descubierto muchas de esas líneas temporales, pero solo en teoría. Hasta el momento no se ha conseguido viajar hacia atrás en el tiempo conscientemente, ni lo más mínimo, ¿no? Gödel tampoco consiguió demostrar que el universo estuviese en rotación, que ya os he dicho, es una premisa imprescindible. Ahora bien, si algún día se consiguiese, eso no significaría que se estuviesen violando las leyes de la física que se conocen. Ahora, en base a este aspecto, viajar hacia el pasado dando la vuelta, pues no es práctico ni cómodo. Para poder hacerlo, hay que usar un atajo. ¿Y cuál sería el atajo? Pues aquí es donde se desviven los físicos con toda suerte de debates entre los defensores y los detractores de viajar en el tiempo. Hay una opción plausible que sería crear singularidad. Gusano. Una singularidad es eso, un evento cuyas propiedades físicas pues varían hasta romper las leyes de la física que conocemos hoy. En el caso de un agujero de gusano, donde 2 puntos del espacio pasan a estar alejados una cierta distancia de cero,
no solo el transporte espacial sería posible, sino tal vez también el temporal, que son dos aspectos intrínsecos, ¿verdad? Y en cualquier caso, mientras ya vemos que viajar hacia el futuro es un hecho, viajar hacia el pasado, obviamente, también es más propio de momento de la ciencia ficción, aunque quién sabe lo que pueda ocurrir más adelante, ¿no? Viajes en el tiempo, siempre intrigado, ¿no? El abanico de posibilidades que se ofrece, ¿no? ¿Os imagináis viajar en el tiempo para corregir errores, para alterar decisiones que han traído dolor, recuperar a seres queridos que ya no están con nosotros? Pero lo que podría parecer un interés surgido por miedo existencial y angustia por lo desconocido también es un tema que ha sido abordado por la ciencia desde hace décadas y que se estudia meticulosamente hasta el día de hoy. Porque el tiempo es continuo, pero posee muchos instantes imperceptibles que permiten el intercambio continuo de informaciones con el pasado y el futuro a modo de aperturas temporales. Y estas aperturas aportan premoniciones e intuiciones. El control sobre ello pues pudiera permitir optimizar el futuro antes de vivirlo, y así podríamos entender mejor y crear un equilibrio individual y colectivo. En alguna ocasión he hablado sobre Jean-Pierre Barnier, que sostiene que ha llegado el tiempo de conocer y entender el funcionamiento de todo este entramado. ¿Y por qué? Bueno, porque él se ha dado cuenta de que el desdoblamiento del tiempo usa ciclos como los de la eclíptica, 25.920 años, y que estamos viviendo el final de este ciclo, que ya era conocido por las civilizaciones antiguas y del que hablaban profusamente los mayas, por ejemplo. Esta teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Paul Garnier nos plantea que tenemos dos tiempos diferentes a la vez: un segundo en un tiempo consciente y millones de segundos en otro tiempo imperceptible, en el que podemos hacer cosas cuya experiencia pasamos luego al tiempo consciente. Claro está que de todo esto pues no nos damos cuenta, ¿no? Pero en cada instante presente tenemos un tiempo imperceptible en el cual fabricamos literalmente un futuro potencial. Lo memorizamos y en tiempo real lo realizamos. Y cada instante estamos creando diferentes probabilidades para el futuro, de las cuales la que más nos conviene es justamente la que se manifiesta. Explica Jean-Paul Garnier que en nuestro cerebro se imprimen solo imágenes intermitentes. Entre dos instantes perceptibles siempre hay uno imperceptible. Es como en el cine, ¿verdad? Que solo vemos 24 imágenes por segundo y la número 25 no la vemos porque es totalmente subliminal. Y ya sabéis que esto en los 60 se ha utilizado en la publicidad para influir en nuestro comportamiento. Pero hay que entender también que todo este proceso lo realizamos con ayuda de nuestro doble, porque con esta teoría entendemos que todos tenemos un doble, un yo cuántico. O sea, imaginaros cómo Jean-Pierre nos aclara que este doble no se refiere al cuerpo etérico ni al astral, sino a un yo más allá de estos cuerpos, que está para ayudarnos a evitar lo mejor posible pues cualquier futuro peligro que nosotros mismos vamos fabricando con el pensamiento. De ese modo, entre el yo consciente y el yo cuántico, pues se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se le ha llamado a esto hiperincursión. Y se podría decir, literalmente hablando, que estamos desdoblados y que cuando tenemos dos partículas desdobladas, ambas tienen la misma información y al mismo tiempo, porque los intercambios de energía e información utilizan velocidades superiores a las de la luz. Jean-Pierre pone el ejemplo aquí del principio de los gemelos de Langevin. Como ya os comentaba antes, en los años 20, este hombre, Paul Langevin, demostró lo que os decía, ¿no? Como el gemelo que viajaba envejecía mucho más lentamente que el que se quedaba aquí, ¿no? Ahora bien, la pregunta que se plantea es: ¿pudiera
entonces en este caso nuestro doble arreglar nuestro futuro? Bueno, la dualidad de la materia, ya sabéis, es una propiedad conocida en física, nos dice que una partícula es a la vez corpuscular, es decir, es un cuerpo, y ondulatoria, energía. Esta es la base de la física cuántica. Somos capaces de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias debido a que somos cuerpo y energía. Así que en el sueño paradoxal, que dura unos 110 minutos, es cuando estamos profundamente dormidos y se da la máxima actividad cerebral, se da el intercambio entre el cuerpo corpuscular y el energético. En este intercambio, pues es cuando se arregla el futuro que se ha creado durante el día. Por lo tanto, el otro día aflora la memoria, ¿verdad?, transformada. Y la famosa frase que todos decimos en algún momento, lo voy a consultar con la almohada, pues significa que hay un intercambio que se realiza a través del agua del cuerpo, que crea el instinto de supervivencia y la intuición. No es necesario recordar los sueños, solo basta con prepararnos para soñar bien y por la noche para vivir bien durante el día. Porque al final es el pensamiento el que crea y fabrica nuestros futuros potenciales. Solo el pensamiento. Los potenciales los fabricamos con cualquiera de nuestros pensamientos y con ello creamos nuevas líneas de tiempo, de futuro. Por ejemplo, si pienso en una catástrofe, ese potencial ya se inscribe en el futuro. Por eso Jean-Pierre Ranier nos dice: no pienses en hacerle a los demás lo que no te gustaría que pensaran en hacerte a ti. Y lo más increíble es que nos dice que eso no es una ley moral ni filosófica, es una ley física. Podéis pensar que controlar el pensamiento es difícil, pero realmente justo antes de quedarnos dormidos tenemos un minuto en eso que yo llamaría la acción del último minuto, y basta que durante ese minuto controlemos y así nos conectemos con esa parte energética, con nuestros dobles, con nuestros yoes superiores, para pedirles una inspiración para solucionar nuestro problema. Y esto no es una oración, sino una relación. Es dejarle las riendas a esos dobles, a esos cuerpos superiores, porque para eso son las noches, ¿no? La noche sirve para borrar potenciales no deseados. Podemos ver los peligros antes de vivirlos y por medio de la intuición borrarlos. Y ahí experimenta rápidamente nuestro futuro y por aperturas imperceptibles entre los dos tiempos intercambian informaciones que nos llevan por el buen camino. Pero entonces, claro, os preguntaréis por qué suceden las catástrofes y tragedias a las personas si se supone que este doble o estos dobles nos están de alguna manera ayudando, ¿no? Están escogiendo de entre todos nuestros futuros potenciales el mejor de todo. Y la respuesta es que eso sucede porque lo ignoramos y vivimos desconectados del doble. Aunque en realidad este doble, o dobles como queráis llamarles, siempre está trabajando, pero es por la noche donde tiene la mejor oportunidad de actuar más libremente, ¿no? Y así la ignorancia y negatividad de algunas personas pues se disipan un poco, ¿no? Porque son las que impiden, ¿verdad?, esos desenlaces necesarios para conseguir los mejores futuros y transformar lo malo en bueno, ¿no? De igual manera, muchas veces no se cumplen nuestros deseos porque no le damos suficiente energía a eso que deseamos con el pensamiento, nos rendimos fácilmente. Si pensásemos y deseásemos y actuásemos eso que queremos, pues sería casi seguro que se podría lograr. Pero ya conociendo cómo funciona todo esto, el control de las aperturas temporales puede cambiar nuestras noches y también nuestra vida. Así que podemos entender que el presente no es más que el regreso de un futuro que uno mismo había creado en el pasado. Una especie de actualización. Al irse a dormir, es importante que intentéis esto. Contactad con vuestros dobles o yo superiores. Pedidles inspiración para que hagan el mejor trabajo posible mientras dormís y confiando en que a la mañana siguiente de verdad vais a recibir la inspiración necesaria para solucionar el problema. Volvemos al viaje del tiempo.
en el tiempo. Ya vemos cómo estos viajes en el tiempo son totalmente posibles en la noche, ¿no? Pero técnicamente, teóricamente, son posibles. Todos viajamos en el tiempo permanentemente, aunque no nos demos cuenta. Cada minuto que pasa es un minuto que viajamos al futuro. Por ejemplo, de las 12:05 a las 12:10 viajamos 5 minutos al futuro a una velocidad de 1 minuto por minuto, aunque no es común medir el tiempo de esta manera, como una cuarta dimensión. Sabemos que los seres humanos nos desplazamos por 3 dimensiones: anchura, longitud, profundidad, pero también lo hacemos por una cuarta, el tiempo. Un viaje en automóvil a cualquier localidad montañosa, por ejemplo, se hace por una carretera que da vueltas y vueltas y sube y baja colinas. Esas son las 3 dimensiones. Pero el auto también se mueve en el tiempo. Tarda aproximadamente 1 hora en concretar el recorrido, así que viaja alrededor de 1 hora al futuro. Este es un tipo de viaje en el tiempo que siempre hacemos. Ahora la pregunta es, ¿sería posible desplazarnos por esa cuarta dimensión de una forma menos restringida, horas o años al pasado o al futuro? Teóricamente sí. La ciencia ha determinado que los viajes en el tiempo pues son algo realista, ¿no? Desde hace más de 100 años. Todo se lo debemos a Albert Einstein, como os comentaba antes, con su teoría de la relatividad. Y lo que él planteó es que el tiempo transcurre a velocidades distintas cuando los objetos están en movimiento o cuando están afectados por la gravedad, pero también transcurren a velocidades distintas en función del deseo. Cuando deseas algo fervientemente, el tiempo transcurre más lentamente, tardas en conseguir aquello, tarda en llegar. Cuando tienes algo que has conseguido, eso se te esfuma en la nada, pero rápido, ¿no? A alguien le dicen que le ha tocado la lotería y que le van a pagar el lunes, y ese lunes parece que no llega nunca. A alguien le ha tocado un crucero por el Caribe y que el primer día estaba muy convencido de que qué bonito sería y cuántos días le quedan, y cuando abrir los ojos ya pasaron esos días. O sea que, en definitiva, el hecho de que un objeto se mueva significa que envejece menos que otro que no se mueva, ¿no? En la vida diaria, si salimos a caminar por la calle mientras alguien se queda estático en un sillón, la persona que camina envejece menos rápido que la que se queda sentada. La diferencia, eso sí, es minúscula y puede medirse en cantidades muy diminutas, esas que hoy llaman los femtosegundos, ¿no? Pero si pudiéramos subirnos a una nave espacial que viajase a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, la diferencia sí sería apreciable. Se podría dar el caso, pues, que uno estuviese un año a lo mejor en una nave espacial y que en la Tierra pasasen a lo mejor miles de años, ¿no? El universo está organizado y armado de tal manera que sí permite el viaje al futuro. Lo único que hay que hacer es moverse, o sea, no se puede estar estático. Y este efecto puede ser medido, como os comentaba antes, en los satélites de GPS que orbitan la Tierra, ¿no? Y cuentan con relojes muy, muy exactos, ¿no? Mucho más de los que están en la superficie, justamente para compensar esos microsegundos que se pierden al moverse a miles de kilómetros por hora alrededor del planeta. Y el mismo efecto tiene la gravedad. Si nos acercásemos a un agujero negro, de manera que nos viésemos afectados por esa fuerza gravitacional inmensa, ¿no? Por esa energía, ¿verdad?, en que captan cualquier objeto en su entorno, el tiempo pasaría mucho más lentamente, ¿no? Esa energía centrípeta, ¿verdad?, pues como aparece en la película Interstellar, pues sugeriría que unos cuantos minutos en la superficie de un planeta que orbita cerca del agujero negro pues pudiese equivaler a décadas en la Tierra. Así que el viaje al futuro es una posibilidad, aunque se requeriría de naves espaciales, pues eso, con esas velocidades impresionantes que de momento no pueden ser. Claro,
hay hipótesis de todo tipo, ¿no? Y que abordan la física de los viajes al futuro y al pasado. La mayoría todavía consideran que no es posible, ¿no? Pero bueno, el gran problema que contemplan los científicos de los viajes al pasado se debe en gran medida a esa posibilidad de que aparezcan paradojas de tiempo, contradicciones lógicas que se generan o se generarían por un viaje en el tiempo. Nuestro universo está regido por una ley de causalidad, es decir, causa-efecto. Toda acción tiene un origen o causa. Las paradojas de tiempo son eventos cuya causalidad no queda clara por los viajes en el tiempo. Esa famosa paradoja del abuelo que todos conocéis plantea que si un cronoviajero regresa al pasado y asesina a su abuelo, pues evitaría con ello su nacimiento y por lo tanto no podría viajar al pasado para asesinar a su abuelo, que provocaría que si naciera y entonces regresase al pasado para asesinar al abuelo, se crearía una paradoja y eso no sería posible. Son ciclos interminables que aparecen continuamente en películas como los de Looper o los dos que hacen muy complejo el viaje al pasado por las paradojas. Otros científicos han elaborado teorías que eliminan las paradojas de los viajes al pasado, pero hasta el momento estas continúan como el argumento fundamental que derriba la posibilidad de hacerlo. Pero si no hubiese paradojas, se lograría. Y ahí la cuestión. Una posibilidad serían esos agujeros de gusano de los que os hablaba antes. Por ejemplo, una especie de túneles en el espacio-tiempo, y si tienes la entrada de uno de los túneles en China, por ejemplo, pues te metes en el agujero de gusano e inmediatamente sales en otro lugar y en otro tiempo. Así que esos agujeros, de alguna manera, que se pueden intuir cuando uno estudia la teoría de la relatividad de Einstein, pero nunca se ha observado. O sea, los científicos los tienen más o menos identificados, pero no los han observado, ¿no? No se sabe cómo podrían formarse y cómo podrían funcionar, ¿no? Al final, es que tampoco se pueden poner a prueba estas teorías de viaje al pasado porque se necesitarían esos niveles inmensos de energía y tecnología como el que nos encuentra actualmente. Así que, de momento, hay que mantenerse alerta a ver cuándo se podrá ir, pero de momento todavía no se puede. Ahora bien, la ciencia va avanzando pasos agigantados. Y hoy por hoy, los científicos pues están muy atareados tratando de comprobar la existencia de otra extraña partícula, infinitamente pequeña y eléctricamente neutra, de la que sospechan pudiera ser el componente básico del tiempo. La han llamado la partícula el cronón, de cronos, tiempo. Su control y manipulación pues llevaría avances inimaginables, entre ellos viajar en el tiempo. Mientras tanto, pues hay también otro grupo de físicos alrededor del mundo que buscan la manera de hacer de los viajes en el tiempo una realidad, y los cronoviajeros pues pueden de alguna manera satisfacer sus deseos de turismo temporal con la cantidad de obras de ciencia ficción que hay sobre el tema. Pero, en fin, imaginaros por un momento volver atrás 5 años o adelantarse una década, desplazarse por el espacio-tiempo en una discreción. Esa es una de las quimeras de la física, uno de los temas principales de los libros y de las películas de ciencia ficción. Sabéis cómo la máquina del tiempo se ha ido convirtiendo ya desde principios del siglo pasado en una especie de objeto de culto, un sueño imposible que se materializó con fuerza en aquella saga maravillosa de Back to the Future, Volver al Futuro. Sin embargo, esas aventuras en el pasado de Marty McFly, antes descabelladas, hoy encuentran un sustrato científico importante. Hay algo llamado GIPHY, 2 hombres de ciencia, sacaron un artículo en la revista Journal Classical, en otra que se llama Quantum Gravity, en la que proponen un modelo matemático para una potencial máquina del tiempo.
esta es una máquina que permitiría moverse en el tiempo-espacio gracias a la manipulación de la gravedad. Ellos sostienen que más allá de que el público general considere los viajes en el tiempo como objeto de ciencia ficción, pues matemáticamente son totalmente posibles. Y este modelo de una máquina del tiempo usa también las curvaturas del espacio-tiempo provocadas por la gravedad para que el tiempo no sea una línea recta. La han bautizado la máquina, que ya está por ahí rodando, como TARDIS, ¿no? Son unas siglas que corresponden a tiempo y dimensiones relativas en el espacio, en alusión a esa popular nave que se utiliza en la serie de ciencia ficción británica de Doctor Who. En TARDIS pues aplican la fórmula matemática que toma como base la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Y vía GIPHY, los científicos consideran viable crear una burbuja en un contexto en el que la fuerza de gravedad sea tremendamente alta, y si esta burbuja es capaz de alcanzar una velocidad superior a la de la luz, ¿verdad?, entonces los usuarios viajarían en el tiempo, ya que la nave se desplazaría hacia adelante y hacia atrás en un camino circular, un movimiento circular. Así que en el espacio-tiempo plano, los planetas y las estrellas se mueven en líneas rectas, pero en las proximidades de una estrella masiva, la geometría espacio-tiempo se curva, y esas líneas rectas en realidad son partes de una curva, así que las trayectorias rectas de los planetas cercanos seguirían la curvatura y se doblarían alrededor de la estrella. La dirección temporal de la superficie espacio-tiempo también muestra esa misma curvatura, y hay evidencias que muestran que cuanto más cerca de un agujero estemos, el tiempo se mueve más lentamente. O sea, esa es la conclusión sobre esta exposición. El modelo de una máquina del tiempo usa el espacio-tiempo curvado para doblar todo el movimiento, ¿verdad? Y es curioso porque el doblar el movimiento del tiempo en un círculo, no en una línea recta, pues es justo la base de esos posibles viajes en el tiempo en el futuro. Ese círculo nos remonta en el tiempo, ¿no? Y es más una realidad que cualquier tipo de entusiasmo, ¿no? Matemáticamente ya hemos comentado que es posible, ¿no? En la máquina se han hecho intentos, hay construcciones, pero todavía se requiere de ciertos materiales conocidos como materiales exóticos, de materia exótica o de materia especial, ¿verdad?, que no refleja la luz, ¿no? Esa materia oscura o la materia exótica puede servir para curvar el espacio-tiempo, todavía no está disponible. Está descubierta, pero no disponible, ¿no? La mayoría de los físicos, no obstante, siguen viendo al día de hoy este viaje en el tiempo como algo problemático, ¿no? Pero no imposible. Y cuando se refieren a la paradoja anterior, según la cual pues, el viajero del tiempo mata a su abuelo cuando está durmiendo y demás, ya empiezan a comprender que posiblemente eso no lo pueden hacer, pero sí pueden matar al abuelo en otra línea de tiempo distinta que no conduzca a la actual situación en la que se encuentran ellos. Sin embargo, se reconoce que no hay prueba matemática que excluya la posibilidad de que un viajero en el tiempo cambie su pasado. Puede estar protegida la cronología de una persona, no se sabe. Se pueden enmendar acciones, actitudes. Se puede uno regresar al pasado y cambiar algo que ha derivado en un futuro que no desea. Todo eso está en el aire ahora mismo y está sobre la mesa, ¿no? Sin embargo, el viaje en el tiempo hacia el futuro, como ya os comentaba antes, es algo corriente, ¿no? Estas teorías de la relatividad insisten en eso, que yendo a velocidades muy altas cuando se pueda, o intensificando la gravedad, pues eso puede llevar a curvar el tiempo de la misma manera que lo haría una pelota sobre una lámina de goma.
Cuanto más elevada sea la velocidad y más intensa la gravedad, mayor será la curvatura del tiempo, más conocida como dilatación. El viaje en el tiempo, tal y como se muestra en muchas películas, pues es una versión tal vez extrema de todo esto que os estoy comentando. En la película La máquina del tiempo, el protagonista viaja años hacia el futuro en solo unos minutos y ve cómo avanzan rápidamente los relojes del mundo exterior. Pero si los observadores del mundo exterior pudiesen ver el reloj de la máquina del tiempo, verían que se mueve muy despacio. Los relojes de la máquina y del mundo exterior están separados por décadas de tiempo, ¿no? Por tanto, como ya lo decía Laplanche, es posiblemente cuestión de dinero, no de física, ¿no? La teoría permite viajar al futuro desde el punto de vista de la relatividad, y ello es algo que depende de ¿qué? Pues depende de la financiación, de la economía, no tanto de la física. Por eso los físicos teóricos están empeñados en desenredar los misterios que representa el viaje al pasado, más que en explicar el viaje al futuro. Lo que es concebible, según las teorías de Einstein, el viaje al pasado sigue siendo discutible. Porque mientras los viajes al futuro requieren solo de una aceleración de la velocidad, los viajes al pasado implican proezas, como os diría yo, muy exóticas y dudosas de la moderna ingeniería. Hay un libro que salió cuando de las Torres Gemelas, de Paul Davies, Cómo construir una máquina del tiempo, en el que perfiló un modelo de viaje al pasado a partir de esa variante de los agujeros negros, conocida como agujeros de gusano, ¿verdad? Los agujeros negros se forman gracias a esas estrellas inmensas que se han extinguido, condensado y después colapsado. Pues bien, la fabricación de una máquina para viajar en el tiempo necesitaría al menos de 2 agujeros negros unidos entre sí a través de un pequeño conector, de un pequeño agujero de gusano, que de esta forma se convertiría literalmente en una puerta al pasado. Y para ello pues hay 3 pasos. En primer lugar, ese minúsculo agujero de gusano sería creado usando un acelerador de partículas, una estructura parecida a la que posee el CERN de Suiza o el laboratorio Brookhaven de Nueva York. En segundo lugar, ese agujero minúsculo de gusano podría ser hinchado y conservado en ese estado a través de la todavía no desarrollada materia exótica como es la antigravedad. Y en tercer lugar, una boca del agujero de gusano se haría girar en un acelerador de partículas hasta aproximarse a la velocidad de la luz durante una década. De esta forma se establecería una diferencia de dilatación del tiempo entre las 2 aperturas del agujero de gusano, y al juntar las 2 tendríamos una máquina para viajar al pasado. Claro, este modelo tiene limitaciones, ¿no? Primero, posiblemente habría que pensar que viajar al pasado, una persona, un amigo nuestro, pues llegaría a lo mejor antes de que la propia puerta de salida y el agujero de gusano hubiera sido construido. Y esto impide que se puedan hacer viajes, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, y explica por qué razón no hay entre nosotros todavía turistas del futuro. Además, esta máquina propuesta por Paul Davies, una ingeniería espectacular, y plantea problemas filosóficos, pero bueno, el proyecto puede ser problemático a nivel de escala, ya que la energía necesaria para construir agujeros de gusanos es enorme y es difícil imaginar cómo podrían conseguirse, ¿no? Pero los desafíos de la ingeniería para construir estos agujeros son considerables, ¿no? Y aunque los obstáculos sean enormes, al lado de los problemas filosóficos resultan insignificantes. Incluso si solo hablamos de enviar señales al pasado, los problemas son parecidos. Stephen Hawking recientemente ha elaborado la conjetura de la protección cronológica, que básicamente dice que estas cosas no pueden pasar porque no sabemos darle sentido. La física dice que con ecuaciones matemáticas estas cosas pueden ocurrir, pero los seres humanos rechazan estas posibilidades porque les parecen absurdas, ¿no? Ha habido siempre intentos y hay una historia oculta de la humanidad en la que se han hecho cosas, ¿no? Y no se han compartido
pues para evitar que cunda esa energía del pánico que es tan perjudicial y tan problemática. Entre ellos está el cronovisor, ¿verdad?, que formó parte del proyecto Pegaso, que permitía ver los acontecimientos pasados y futuros a través de ese dispositivo, ¿no?, el teletransportador de ida y vuelta a través de túneles toroidales abiertos en el espacio-tiempo y que se ejecutaban o se ejecutan a través de teletransportadores creados por Nikola Tesla y que están en las instalaciones de las compañías Curtiss-Wright Aeronautical Company en Woodbridge, New Jersey, y el Laboratorio Nacional de Sandia en Nuevo México, ¿no? De esto os hablé hace poco cuando os hablaba del viaje a Marte, ¿no? El cronovisor es un dispositivo que utiliza una pantalla o una plantilla holográfica para localizar y mostrar escenas del pasado o del futuro en un holograma del espacio-tiempo. Y esto fue originalmente desarrollado por dos científicos del Vaticano, en colaboración con Enrico Fermi y posteriormente refinada por los científicos de DARPA. Creo recordar que fue como en 1972 o por allí, el periódico italiano Domenica del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores, y es que un grupo de científicos, entre los que se encontraba Enrico Fermi y Wernher von Braun de la NASA, dirigidos por el monje benedictino Marcello Pellegrino Ernetti, habían investigado una máquina llamada cronovisor capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Pues bien, el padre Ernetti reveló, por cierto, que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz y también la destrucción de Sodoma y Gomorra y otros grandes eventos de la historia, como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias a ese mismo cronovisor, se había podido recomponer en su versión original la desaparecida obra Tiestes, de Quinto Ennio, y representada en Roma 100 y pico años antes de Cristo, así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, aparte de presenciar personajes como fueron Napoleón o el filósofo romano Cicerón y otros episodios trascendentales, históricos y bíblicos, ¿no? Esto se supone que está todavía funcionando, ¿no? Nos lleva a una explicación de estas paradojas y de los universos simultáneos. Esta interpretación sostiene que el universo integra miriadas de otros universos alternativos simultáneos, lo que permite en teoría viajar al pasado y literalmente pues matar a la abuela en su cuna, ¿no?, sin que surja ninguna paradoja, aunque en una línea de tiempo distinta, como os comentaba antes. En el mismo momento en que un viajero llega al pasado, el universo se separa en muchos universos en el que conocemos a la abuela en vida y en otros en los que ella puede sencillamente estar o no estar. El viajero del tiempo, por el mero hecho de viajar a través del tiempo, está condenado a entrar en alguno de los universos paralelos y simultáneos y es incapaz siempre de reintegrarse al universo del que partió por primera vez en la máquina del tiempo. Y ciertamente parece algo complicado aceptar que cada vez que se toma una decisión, el universo se divide en algo diferente para que cada cosa mantenga su consistencia, y casi siempre se prefiere quedarse con la alternativa de que en cualquier viaje en el tiempo, independientemente de los cambios que se hagan, no surja una consecuencia en el pasado. En otras palabras, el viaje en el tiempo es válido mientras no genere una paradoja. De cualquier forma que se mire, ese regreso al pasado puede ser intrínsecamente insatisfactorio, pero mientras la conjetura sobre la protección cronológica llega a ser la tabla de salvación de los historiadores, los viajes en el tiempo seguirán despertando el interés de los físico-teóricos. Por último, comentaros algo sobre una técnica nueva que es conocida en inglés como entanglement, enredo, que permite reproducir una copia idéntica de un fotón y que esta forma
puede derivarse, producir y sintonizar con fotones gemelos. Cuando esto se consigue, cualquier modificación que sufre uno de los fotones es reproducida instantáneamente en el otro, aunque esté a distancia del primero. Es una aportación de la física cuántica que compromete la noción clásica de tiempo y de espacio. Lo que hacen en el experimento esos fotones gemelos es jugar el papel de terminales para la transmisión. Se coloca la partícula que se quiere teletransportar junto a uno de ellos y una serie de instrumentos miden los efectos de este encuentro cuántico. Si se reproducen, son exactamente iguales. La partícula que se pretende teletransportar se altera cuando se la sitúa junto a uno de los fotones gemelos y esa alteración es registrada instantáneamente por el otro fotón gemelo, que de esta forma se convierte en una copia idéntica de la primera partícula, así verificada por los instrumentos de medición. Y es que visto desde las octavas más altas, lo que aquí se puede percibir como pasado, presente y futuro es coexistente y simultáneo. Claro, esto es incomprensible desde el punto de vista tridimensional porque la historia, todos conocemos, ha evolucionado en el contexto de un modelo de tiempo lineal secuencial. No obstante, si podéis reconocer el no tiempo de la realidad multidimensional, aunque solo sea a nivel intelectual, os podréis liberar de pesadillas pasadas, o recuerdos de tiempos mejores, así también como de invenciones futuristas, tales como esa inminente catástrofe apocalíptica de la que hablan. El viaje en el tiempo será posible pronto y constituirá de alguna manera uno de los avances más impresionantes de la humanidad a todos los niveles para cambiar la vida en esta esfera para siempre. Muchísimas gracias por vuestra atención y pasamos a un turno de preguntas, si tenéis alguna, y encantado de poder contestarlas. Siempre a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Ángel Luis. Como has estado diciendo, en muchos libros, películas, series de ciencia ficción, al final, con el paso del tiempo, acaban siendo ciencia real, muchas de las cosas que se explican. ¿Esto es casualidad? ¿Los autores se anticipan al futuro? ¿O quizás tienen datos concretos sobre viajes en el tiempo y otras tecnologías que plasman en sus obras, estos autores? Pues en la mayoría de los casos estos autores han hecho incursiones al futuro y al pasado, y han hecho incursiones desde esa otra situación que significa abandonar el cuerpo físico y dejarse fluir con el resto de cuerpos, especialmente por la noche, ¿no? La mayoría de los casos ellos no lo pueden explicar, simplemente saben que han visto, que han vivido. Hay muchos casos, ¿no? Estos casos recientes de novelistas como Julio Verne, que han hablado con tanta fruición y tanta exactitud sobre lo que iba a suceder, pues claro, no son fruto de la casualidad, o sea, han ido hacia el futuro. Después ha habido casos también muy interesantes. Yo os he mencionado alguno, pero hay otros casos. En el CERN de Ginebra, en este centro de aceleración de partículas, se dio el caso no hace mucho tiempo del cual los medios de comunicación, de que alguien se presentó como un ingeniero que procedía del futuro y que venía a sugerir una serie de cambios para evitar una catástrofe mayúscula, ¿no? Y le hicieron caso y en 3 días el buen hombre pues desapareció igual que había desaparecido, solo que en este caso él manifestó claramente que procedía del futuro y que venía a hacer un arreglo, y así mismo fue. A ver, tenemos una pregunta de Pekka que dice: ¿qué hay del experimento Filadelfia?
Pues el experimento Filadelfia, conocido inicialmente como el experimento Rainbow Arcoiris, se trataba de hacer invisible a un buque. En ese momento era un destructor conocido como Eldridge, ¿no? La idea que tenían era de convertirlo en invisible, ¿verdad? Para, bueno, pues poder atacar en un momento dado sin ser visto, ¿no? Esto fue una derivación del proyecto Montauk, que tuvo como consecuencia precisamente un salto en el tiempo, es decir, cuando desapareció en el puerto de Filadelfia y fue a aparecer poco después en Virginia, se dio el caso de algunos marineros que, bueno, pues que se perdieron, ¿no? Y hay una... bueno, de hecho esto creo recordar que hasta la propia película lo utilizó, pero hay una narración que se silenció más adelante conforme estas personas, estamos hablando del año 37 creo recordar, y estas personas aparecieron a mediados de los 80 en los Estados Unidos, ¿no? Pero fue una consecuencia, no se supo cómo se produjo esto, pero sí, hubo un viaje en el tiempo de ciertas personas que llegaron a aparecer en el desierto de Nevada, ¿no? Y bueno, intentaron llamar protección a sus familias, ya aquello era distinto, los números no existían, o sea, fue muy complicado aquello. Al final fueron tratados en establecimientos psiquiátricos y no se supo más. Claro, aquí estamos hablando de un experimento del gobierno que en este caso salió mal y tuvo como efecto colateral un viaje en el tiempo, que después se hizo una película y, digamos, se ficcionó para tapar un poquito ese hecho real. Uh-huh. Y esto mismo también puede haber sucedido con otras historias de ciencia ficción que tienen una base real y de alguna manera pues se ha querido que no se vea esa realidad, sino que la gente piense que es solo ficción. Sí, todo parte de una base real. Siempre las películas de ciencia ficción parten de una base real. Esta última que está tan en boga ahora, Interstellar, aporta muchos de los grandes desarrollos de la física teórica actual, o sea, son tal cual aparecen ahí. Sin embargo, se está, por ejemplo, utilizando mucho el concepto de agujero negro y de agujero de gusano, que efectivamente, o sea, empiezan ahora a identificarse, empiezan a ilustrarse, porque claro, esto no se puede fotografiar como tal, ¿no? Y la gente empieza a darse cuenta, pues eso, que es perfectamente posible, es decir, que cuando estamos, el universo pues no es plano, es decir, que una estrella aquí y otra estrella aquí da la impresión que la distancia más corta entre ellas pues es esta línea recta, pero si hay un pliegue en el espacio-tiempo, resulta que la distancia más corta es de aquí a aquí. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Pues se conecta siguiendo la dinámica de fluidos, como se conectan, por ejemplo, dos gotas de agua o dos gotas de aceite que están cerca, es decir, el efecto gravitacional de su proximidad hace que se genere un embudo que las conecta automáticamente. Entonces es fácil desviarse por ese embudo hacia otro punto en el tiempo y es fácil el viaje espacial en sí. Creo que es importante destacar que no se puede viajar en el espacio a esas velocidades como las de la luz, ni se puede viajar en bólidos o estructuras como las que proponen aquí. Es decir, esto está bien, pues dentro de una atmósfera, etcétera. En una estructura por el espacio sería inviable moverse, ¿no? Ir a la estrella más cercana que tenemos, que es Próxima Centauri, situada a 4.3 años luz, viajando a la velocidad de la luz, estaríamos hablando de 4 años y medio entre una cosa y otra, ¿no? 4 años y medio de ida, 4 años y medio de regreso, estaríamos hablando de 9, 10 años el programa en total. 10 años a esos niveles podrían suponer en la Tierra 400 y pico años, ¿no?
aún en el caso de que se pudiese efectuar ese viaje, e insisto, no se puede, porque cualquier objeto manifestado, sólido, antes de llegar a la mitad de esa velocidad quedaría literalmente convertido en electricidad. O sea, eso no es posible. Los viajes en el espacio son de otro tipo, utilizan atajos y utilizan lo que pudiéramos llamar tecnología mental, ¿no? Los viajes en el espacio tienen que ver con la integración y desintegración, materialización y desmaterialización. De otro modo no se puede, desde todo punto inviable. Es decir, tú te desintegras aquí para integrarte en otro punto. O dicho de otro modo, cambias la orientación, alteras los ejes de ordenadas y coordenadas y eso te conduce a otro punto en el tiempo y en el espacio. Esa es la única manera de hacerlo. O sea, que nadie se imagine de naves interestelares que vienen y que se vienen acercando, porque eso es una falacia y es una quimera. Eso no se sostiene físicamente, no es posible. Bueno, esto lo explica muy bien, lo refleja muy bien la serie de Stargate, de puertas estelares, ¿no? La manera más eficiente de viajar pues es a través de estas puertas, que en realidad también son viajes en el tiempo, porque si tú viajas a un sistema que está a X años luz, de forma instantánea, ya estás viajando en el tiempo, además de en el espacio. Sí, además, es que dentro de esa conformación de coordenadas, tú tienes que situarte mentalmente dónde quieres ir, porque efectivamente tú puedes establecer un viaje de estas características y puedes ir a un pasado remoto o a un futuro lejano, que a lo mejor no es exactamente lo que quieres. O sea, tú necesitas saber a qué punto del tiempo vas. O sea, eso es muy importante. Si no te pierdes, literalmente te pierdes. Victoria Fernández pregunta: ¿cómo puede existir un futuro si no hay tiempo? Si solo existe la hora, ¿cómo puede haber un futuro o un pasado? Bueno, porque el futuro y el pasado lo determina mentalmente cada uno. Es decir, todos coexisten, todos son simultáneos. Es uno el que se mueve hacia adelante o hacia atrás. Uno define eso. Existe todo aquello en lo que tú piensas, porque cada vez que piensas lo creas. O sea, y eso puede ser hacia adelante o hacia atrás, o hacia los lados. Todo existe, todo es simultáneo. Todo está a la misma vez. Del mismo modo, por ejemplo, el otro día alguien me preguntaba que en la transmigración de las almas, en lo que yo llamo renacimiento, si eso sigue un proceso secuencial. Y no lo sigue. Es decir, tú pierdes el cuerpo ahora y tu esencia va a renacer y puedes decidir renacer en el pasado. Es decir, tú estás ahora en el tiempo de los celulares y de los televisores plasma, y cuando vuelvas a renacer, tu esencia puede buscar renacer en el pasado, hace 10.000 años, por ejemplo. O en el futuro. Entonces, en cualquier momento de nuestra vida que se nos ofrece una encrucijada o varias opciones en las que valoramos las diferentes opciones a tomar y elegimos una, en ese momento que hemos estado valorando diferentes opciones y nos decidimos por una de ellas, ¿estamos creando líneas de tiempo alternativa? Sí, las estás creando todas. Por esa razón, es un error plantear que la decisión o la capacidad de decidir es una virtud, cuando no lo es. En realidad, el tener que decidir, la decisión, es una anomalía. Los seres humanos están dotados de todos los elementos para no tener que decidir, para ver las cosas claras. Si no se ven claras, eso es una anomalía en sí. Alguien que tiene que decidir se mueve en un sinfín de líneas de futuro, de líneas de tiempo, ¿no? Y lo que hace en realidad es básicamente una apuesta, ¿no? Lógicamente, cuando usas tu intuición, de eso es lo que voy a hablar en el seminario próximo, ¿no? Cuando usas tu intuición, la intuición es como un GPS, solo te ofrece una línea directa, y esa línea es la mejor. Es algo así como si todas las fuerzas de todos los universos, de todos los tiempos, de todos los espacios, confluyesen y fuesen convergentes en ti para ofrecerte la mejor dirección posible.
que lógicamente eres libre de seguir o no. Lo otro significa una apuesta. Son demasiadas posibilidades, demasiadas direcciones, y has creado eso. Las ondas pensamiento son ondas y fluyen de ti y no se pueden parar, como no puedes parar pues las ondas generadas en un estanque cuando tiras una piedra, ¿no? Ya la tiraste y ya está. Otra cuestión es que decidas no bañarte en ese estanque y bañarte en otro, pero eso ya está, eso ya generó desenlaces. Muy bien. Sobre las paradojas, un argumento muy recurrente en la ciencia ficción es que es muy peligroso que un objeto o un ser vivo del futuro entre en contacto con uno del pasado y viceversa, porque se puede producir una paradoja y los efectos pueden ser catastróficos. ¿Esto tiene alguna base científica? Bueno, tiene una base filosófica más que científica, ¿no? En realidad la naturaleza no permite desandar lo andado. La naturaleza, o sea, si tú has llegado hasta aquí, has nacido, no permite que no nazcas, ¿no? Excepto en otra línea de tiempo. Entonces, tú puedes ir hacia atrás y puedes generar paradojas que no interfieran en esta línea de tiempo que ya ha sido creada y que sigue su curso. Ya no se puede torcer, no se puede obviar, pero se pueden crear otras. Es decir, tú podrías ir al pasado y evitar en otra línea de tiempo distinta que tus abuelos se hayan conocido y por tanto que por esa vía no se haya llegado a donde tú estás hoy. O sea que las paradojas en el fondo no se pueden producir. La naturaleza no permite eso. Muy bien. Tenemos una pregunta de Isabel Castillo que dice: ¿por qué la intuición no es siempre la misma? No, la intuición siempre es la misma. O sea, la intuición es un proceso. La intuición es un elemento más, un recurso de ayuda, y siempre es la misma. Es decir, siempre es la misma, claro, en el momento en que la consideras, ¿no? Lo que a nivel de intuición puede surgir hoy en ti, a lo mejor no se corresponde con lo que puede surgir mañana, por la sencilla razón de que las circunstancias han variado, los ambientes han variado y los elementos que intervienen han variado, ¿no? Pero en este momento en que la vas a usar o vas a tratar de identificar el mensaje que te dicta tu intuición, eso es lo único válido, es la única verdad, la única posibilidad. No hay alternativas. Y en este sentido, esto de alguna manera se contrapone a las líneas de pensamiento. Nosotros emitimos pensamientos desde los dos hemisferios cerebrales y son pensamientos contrapuestos, es decir, en un pensamiento dice yo llevo hoy camiseta negra y el otro te dice no, blanca. Son totalmente contrapuestos, hay que decidir entre ellos. Lo que sucede es que eso no queda ahí, o sea, sigue habiendo muchas más líneas, sobre todo cuando empiezan a entrar en escena los síes condicionales. ¿Y si llevo la negra y me pasa tal cosa? ¿Y si me pongo la blanca y van a pensar que soy un santero cubano? ¿Y si me pongo la negra y me da calor? Entonces, son muchos síes condicionales que dan lugar a una verdadera apuesta. O sea, cuando al final tú te decides, bueno, pues puede ser un milagro que aciertes, pero sí acertarías con la intuición, porque la intuición es esa respuesta de la naturaleza, de todos los universos, de todos los tiempos, de todos los espacios, que te dice qué es lo mejor que tú puedes ejecutar para mantener la armonía, el equilibrio y la estabilidad de todo lo manifestado y aún de lo no manifestado, de lo que existe y aún de lo que no existe, de lo creado y aún de lo no creado todavía. O sea, la intuición es la respuesta, siempre es la respuesta. Y bueno, Isabel, le recomendamos que asista al próximo seminario, como has dicho antes, el seminario La Sabiduría del Corazón, que es el 17 de junio. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. Aquí está. Aquí lo tienes. El 17 de junio, La Sabiduría del Corazón, seminario A1.
puedes apuntarte aquí en nuestra web aulaspandora.com, en formación en directo, y ahí lo encuentras para inscribirte al streaming. Y bueno, para terminar, me gustaría preguntarte sobre el fenómeno de la aceleración del tiempo. ¿Es un fenómeno real? ¿Es cierto que el tiempo desde hace unas décadas se viene acelerando, o es una percepción de cada persona y no es algo Bueno, real? hay una percepción personal que tiene que ver con el reloj biológico de cada uno, ¿no? El tiempo no transcurre igual para un niño que para un anciano. Para un niño, por ejemplo, el niño que está en vacaciones de Navidad en su colegio, las vacaciones de verano se le antojan en el siglo que viene, ¿no? El anciano no. El anciano llega al tiempo de Navidad y cuando se va a dar cuenta ya está en la siguiente Navidad. O sea, el reloj biológico de cada uno se altera, ¿no? Yo pienso, o sea, creo que te refieres al hecho de que la esfera, la Tierra, en su movimiento de bamboleo, va alterando los ciclos y los ritmos, ¿no? Y eso se puede traducir en una aceleración o en una deceleración que sí se producen, pero que no tienen ningún tipo de relevancia, ¿no? Por cuanto la propia Tierra, a través de esos vórtices energéticos en los que coincide su estructura basal, que tiene que ver con el icosaedro y el dodecaedro sobre los que está construida la esfera, tiene en los polos naturales físicos del planeta y en esos otros polos que son vórtices energéticos, tiene los elementos de reequilibrado, y entonces eso no se da. Es decir, lo que yo he visto por ahí en algún sitio, que si la Tierra ya no tiene un día de 24 horas, sino de 16, bueno, eso francamente es lamentable, ¿no? Y pienso que debe ser una broma de alguien, ¿no?, que lo comenta, porque no tiene ningún tipo de significación ni consistencia científica. Sí, bueno, sí, yo me refería un poquito a eso y también a una percepción global, ¿no? Porque yo lo he hablado con gente de diversas edades, tanto gente más joven que yo, gente más vieja que yo, y todos coinciden que parece que se ha acelerado todo. También quizás es por todos los inputs que tenemos ahora, que antes no se tenían tantos, pero que parece que los días pues pasan muchísimo más rápido que antes. Bueno, pero que hagas, tanto si haces una cosa tediosa como si haces una cosa que te divierte. No, lógicamente, es decir, ahora estamos mucho más ocupados todos, ¿no? Y está todo mucho más acelerado, eso es cierto, ¿no? Pero no tiene nada que ver, o sea, con el tiempo a nivel general, que es una variable que va en función de muchos aditamentos y de muchos elementos, ¿no? En realidad es nuestra propia vida, ¿no? Si tú te reúnes con algún miembro de alguna tribu o comunidad indígena de algún sitio, no sabrán ni de lo que hablas, de que si la vida va más lenta o más rápida, ¿no? Eso sucede en esto que llaman la civilización occidental, porque hay tanto que hacer, tenemos tantos elementos para entretenernos, ¿no? Tantas actividades a desarrollar, tanto que ver en los medios de comunicación social, que en realidad está todo súper acelerado, ¿no? Y esa aceleración, por ejemplo, respecto de hace 50 años, pues es... en fin, lleva una escalada hipergeométrica. Es decir, hoy se avanza más en una semana que antes en 2 años, ¿no? Y hoy se avanza más en un año que antes en 25. Y claro, estamos llegando a un punto, ese punto en el que ya no será posible valorar tanto el avance, porque ya habremos llegado, ¿no? Ese punto es el punto del abandono de la tecnología industrial para adentrarnos en la tecnología biológica primero y en la tecnología mental después. O sea, ya nada de elementos, nada de aparatos, nada de cosas de estas. Ya estamos llegando a ese punto, ¿no? Pero mientras tanto sí, o sea, es todo acelerado, es una vorágine imparable, ¿no?, que desconcierta a todo el mundo, ¿no? Es cierto, sí. Muy bien, pues ahora sí que terminamos ya y bueno, antes de despedirnos voy a recoger y nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra. Saludos a todos, muchísimas gracias.
y hasta siempre.